Nombrarnos es la forma de politizar. El orgullo de nuestro color, nuestros rasgos, nuestra espiritualidad y nuestro pasado que fue fragmentado pero que resiste en nosotros, en nuestras madres, padres y abuelos. Eso lee el manifiesto de Octubre Marrón. Octubre Marrón es una marca de este tiempo, de un color, de una resistencia y entonces de una existencia. Hoy, en Feria de Besos, vamos a embellecer el derroche de las lenguas marronas. Chana Mamani es aymara de raíz, boliviana de origen, activista migrante marrona, escribiente erótica, integrante del colectivo Identidad Marrón. Y hoy conversa con nosotros en Feria de Besos. Buenas tardes, Chana, y bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes allí, en un día especial, particular. Y les mando un saludo más de bienvenida, Jalialia, para todas y todos ahí. Muchas gracias. Chana, sabemos que estás involucradísima porque Octubre Marrón está ocurriendo. Tuve la posibilidad de participar en uno de los conversatorios y vuelve a aprender esta pregunta que siempre también es muy interesante charlarla con vos, que es esa necesidad de hablar aún y de insistir y reforzar la existencia y cómo nos atraviesa el racismo estructural en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, ¿no? Sí, la verdad es que cuando empezamos a entretejer, que esa es otra palabra que me parece muy necesaria, volver a recuperarla, porque tiene que ver un poco con los hilos, que con el tejido, con las raíces, con aquello que efectivamente para muchas de estas generaciones en la que estamos ahora habitando ha sido como un proceso de búsqueda constante, y sobre todo por ahí para aquellas que ya están en futuras generaciones implica, ¿no?, también poder habitar un mundo que pocas veces es habitable y a lo que vos decías en relación a la necesidad de hablar para habitar y también para dar cierta reparación desde eso que es la secuela, ¿no? Porque es una secuela que genera y que es necesario transitar. Y Octubre Marrón un poco tiene que ver con no solamente la visibilidad de lo que sucede, que el racismo no está afuera, sino está adentro, sino también empezar a pensarnos con un lenguaje propio desde los territorios, las comunidades que empezamos a habitar y desde las propias lenguas. Sí, y reivindicarnos marrones, ¿no? Esto que lo escuchaba también en la actividad que fue este jueves, y que hay un dolor también en esta historia, ¿no? Digo, haber transitado con nuestras historias, nuestros cuerpos, a este racismo también está esto de la secuela y lo importante de sanarlo también. Sí, por eso el dolor, pero también situarlo en los territorios. O sea, la palabra territorio y comunidad es como algo poco habitual, como si fuese algo lejano, pero tiene que ver un poco también con los procesos migratorios que nos atraviesan a muchas y a muchos, que hacen que puedas de alguna manera o intentes poder reconstruir no solamente el lugar que estás habitando, sino también la identidad, y esa identidad que si es visible está exotizada o siempre sospecha o colocada en una categoría de inferioridad o desde el no saber, ¿no? Y por el otro lado también tiene que ver con el orgullo, y el orgullo entendido en el sentido de que de poder desmontar un poco acerca de aquello que te hizo sentir o te hizo de alguna manera creer que lo que vos eras o tu raíz, que es netamente, o sea, tiene que ver con esto de las raíces indígenas originarias, como aquello que es salvaje, que es la barbarie, o sea, como esos conceptos que son de la colonia, que se performativizan, ¿no? Y tienen otros términos, pero que sin embargo sigue siendo y apuntándose hacia eso. Es como también desmontar eso
y un poco reconstruir y la historia, ¿no? Sí. Chana, buenas tardes, te saluda Nicolás Ventieri. Hay algo del lenguaje propio que vos mencionabas, algo de la identidad, que se refleja en este horizonte político ideológico que es el Summa Camaña, que nosotros habíamos hablado de eso en uno de los primeros programas, y que implica vivir bien y en armonía. Seguramente vos vas a dar cuenta mucho mejor de esto que yo. Pero bueno, vivir bien en armonía en el mundo que nos rodea y que encima se plasma en el artículo 8 del capítulo 2 de la Constitución Política del Estado de Bolivia. La pregunta que yo tengo es qué pasa con este horizonte en un contexto en el que Bolivia atraviesa un golpe de Estado con un fuerte componente racista, religioso, patriarcal. Bueno, es un momento complejo y el vivir bien, o sea, como que lo tengo que pensar también desde el lugar donde estoy ahora, que no es en un lugar de comunidad, tal vez de origen, pero que sin embargo sigue esa frecuencia. Eso no está algo silenciado, está y habita con una. Y en relación a lo que comentabas acerca de lo que sucede allá y lo que sigue sucediendo sin lugar a dudas, es también pensar que el contexto boliviano casi históricamente siempre estuvo atravesado por sublevaciones y resistencias, y de allí no hubo, digamos, como una instalación de un Estado-nación con una trayectoria, tal vez pensándolo en el contexto argentino, con una trayectoria de 40 o 50 años de políticas públicas, como de ampliación de derechos, o derechos que efectivamente, o garantía, ¿no?, a derechos, y allá se instala desde otro lugar, y siempre hay una resistencia bastante fuerte que tiene que ver también con el contexto, ¿no? O sea, ahí se han hecho las grandes sublevaciones de las independencias, y de alguna manera la estructura colonial ahí fue mucho más extremo, en el sentido de, bueno, cuando decimos nos robaron todo el oro, tiene que ver justamente con muchas de esas comunidades que están ahí en el altiplano y en la parte andina. El robar el oro o la plata no fue de 1492, sino que siguió en los 90 y en el 2000. Claro, totalmente. Y entonces, recuperar, que creo que hasta el 2013 o 14 más o menos, se empezaron a recuperar algunas de estas ponele, vasijas o elementos que tenían que ver con las comunidades, y no es menor en ese sentido, porque atraviesa la propia identidad, y sobre todo, bueno, que no se ha instalado ese Estado-nación que más o menos conocemos, ¿no? Y ha habido efectivamente de una manera atroz, o sea, la estructura colonial y el proceso coloniaje que está y existe, y es muy abierto, es un racismo directo y abierto. Claro. O sea, vos lo ves no solamente digo en ciertas formas de Estado, que fue el Estado republicano hasta el 2009, donde no había derechos no estaba el derecho a la identidad, sea de naciones indígenas o afrobolivianas, y no había derechos, o sea, y estamos hablando de un proceso bastante corto en ese reconocimiento de identidad, y no solamente eso, sino de una cosmovisión, que es, como decía, se Summa Camaña, que es un estilo, es la vida misma, es otra cosmovisión, y poder hacer esa sincretismo o esa sintonía con un Estado-nación que es moderno, que es ese Estado republicano, colonial, no es gratis. De hecho, lo estamos atravesando hoy en día, ¿no? Y es mucho más terrible y atroz todo el entramado que tal vez ahora sí lo vemos. Digo, no es algo nuevo en el contexto en relación a
estas formas o expresiones de racismo, de símbolos que tienen que ver con diferentes formas de la religión católica, cristiana y evangélica, porque ahí es como que también se da todo un entramado, sino que eso estuvo, la diferencia tal vez es el entramado bastante feroz que se ha instalado y está, ¿no? Porque lo otro no solamente es una forma de vida, sino que implica otra manera de instaurarse ante el mundo. O sea, y eso se intentó, sin lugar a dudas, no solamente con el reconocimiento de las naciones indígenas y afrobolivianas, sino con esta intención de pensar el Estado desde otro lugar, ¿no? Hay una frase de un jurista aymara que plantea mucho acerca de esto, o sea, para pensar en un Estado descolonizador, para pensar en una forma distinta hay que desnudar al Estado, porque el Estado-nación ha sido fundado desde el patriarcado y el racismo, ¿no? Entonces como que eso está muy arraigado, digo, en todas las regiones, no es solamente la boliviana, ni siquiera esta, la que estamos habitando, y por eso también suceden estas cuestiones. Claro, es bien complejo, y a lo mejor en estos momentos estamos atravesando un punto cúlmine de todo este conflicto que vos relatás. Es verdad que hay sublevaciones, resistencias. En algún momento en este programa hablamos sobre lo que pasó en Cochabamba con el problema de la guerra, la llamada guerra del agua, y un montón de cuestiones más alrededor de todo este conflicto. Y también es verdad esto de los símbolos que vos mencionás. Yo tengo un amigo que ahora vive en Berlín, que él es de Cochabamba, y precisamente él me hablaba mucho sobre los símbolos y lo que representan los símbolos. Vos sabés que el otro día estaba viendo un acto de Luis Arce, y una mujer tenía un cartel en ese mismo acto que decía "la pollera se respeta", y veía eso como una gran síntesis, ¿no?, de esta lógica que está permeando a la sociedad boliviana desde hace mucho tiempo y no desde ahora, que existe hoy en Bolivia, que a lo mejor lo hemos podido ver por estos actos, pero bueno, evidentemente tiene un componente muy fuerte toda esta lógica que aún existe. Me gustaría que pudieras vos explicar el significado, lo que significa o simboliza la pollera, o incluso algún otro símbolo como la pollera. La pollera tiene, para las que somos hijas de nuestras madres o abuelas, pues bueno, hay toda una transformación tal vez en ese sentido, o sea, hay diferentes formas de habitar la pollera, digo, y para las que somos hijas o nietas, por así decirlo, y allá, digo, sobre todo en La Paz, o sea, somos las de pantalón o las birlochas, que eso como que es algo despectivo, pero depende también cómo te lo apropies y después lo reivindiques, ¿no? Desde el lugar que estás, y representa la resistencia, representa, bueno, todo esto que después, digo, hoy las redes lo que hicieron posible fue visibilizar lo que estaba sucediendo en relación a ese racismo dirigido sobre todo a las comunidades indígenas y más aún a las mujeres indígenas. Y en eso tiene mucho que ver todo, te diría, o sea, la pollera, las trenzas, el aguayo, y me estaba acordando recién ahora también de la alcaldesa, que fue también ahí en Cochabamba, cuando fue toda esta situación de el entramado, ¿no? O sea, la misoginia, sí, el sexismo. unas fotos horribles, me acuerdo, sí. Claro, y como este adoctrinamiento de cortarle el pelo, y lo que representa el pelo, sobre todo para las mujeres indígenas, para, digo, familias propias, ¿no? La trenza no es solamente el pelo, sino que es parte nuestro y es la historia, o sea, es una biografía que está en tu pelo, por así llamarlo, ¿no? Sí. Y esa forma de adoctrinamiento que tiene que ver estar en rodillas, o sea, hacerla arrodillar y cortarlo el pelo es de la colonia. Totalmente. O sea, todas esas formas
siguieron existiendo hasta no muy lejos. De hecho lo vimos en esa escenografía, que también ahí estuvieron los medios de comunicación partícipes, digo, también en esa morbosidad, ¿no?, que exponen. Y bueno, vos me decías acerca de eso, o sea, y en realidad es la representatividad del indígena, ¿no?, que es, por ejemplo, la huipala, o sea, la huipala y la pollera, y la reivindicación acerca de eso, y sobre todo, bueno, también un poco el no solamente reivindicar, y no solamente es una bandera, ¿no? Porque eso también es algo que termina a veces limitándose a eso, sino que tiene que ver en esto que por ahí en un momento comentabas acerca de Sumacamaña, que es esa vida, o sea, y hay también ahí como una diferencia, o sea, la resistencia indígena o originaria, ¿no?, en estos sistemas y en estos modos, o sea, no busca transformar su clase social o ampliar ciertos derechos. El punto tal vez central es la libertad, y esto de ser libres en todo ese sistema que se impuso y sigue existiendo en algunos lugares, ¿no? O sea, esas formas también existen. Sí. Entonces, tal vez eso suena algo como si fuese medio lejano, o algo tan abstracto, pero es esa libertad, ¿no? Y esa libertad es dejar de ser esclavos, dejar de pedir permiso, y tener como esa o reivindicar, ¿no?, que eso sí sucedió con la reforma de la Constitución. Hubo ahí un antes y un después, o sea, si en símbolos y en revoluciones culturales, yo al menos pienso, ¿no?, a nivel regional, hacer esa reforma constitucional y reivindicar, y sobre todo con la participación de estas mujeres, ahí sí se marcó como un antes y un después, y simbólicamente, sin lugar a dudas, fue una instancia política que hoy sigue estando, ¿no? O sea, hoy está todavía en resistencia. Y justamente, ¿no?, pensando esto también, y ya de lleno y haciendo la lectura de la jornada de mañana, cuán importante entonces también es para la historia la jornada de mañana, ¿no? Pensaba también en un dato con respecto a residentes bolivianos en Argentina, que en estos días circuló esta información bastante concreta, estadística, que bueno, que hay un voto, ¿no?, electoral que va a salir desde la Argentina, en la que va a tener muchísima implicancia también en los resultados que pueden ocurrir el día de mañana, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esto, de la jornada de mañana? Y yo te diría que es siempre en estado de alerta. Sí. Yo creo que si hay algo que, a menos a mí me pasa, ¿no? O sea, es algo ya por ahí más desde este lugar, que es cuando el corazón habla, es alerta siempre en lo que llegue a suceder, y saber que es posible que sucedan situaciones que no se quieren, pero pueden suceder, y es muy complejo, digo, no es menor también las elecciones que van a hacer mañana, digo, a nivel más pensándonos regionalmente, porque implica, bueno, también un antes y un después en el corazón de Latinoamérica, o sea, es justo geográficamente es como el corazón de lo que va latiendo en el resto de la región, y políticamente tiene que ver también con estos procesos de avance de conservadores, fachos, sobre todo dirigidos y muy organizados, ¿no?, acerca del odio, ¿no?, que no es menor también mencionarlo. O sea, hay un odio organizado muy muy importante que está sucediendo, y las elecciones, y sobre todo lo que va a ser mañana, es un estado de alerta constante en ese sentido. Y sobre todo, bueno, esto de que la mayoría de las personas que residen en el exterior, hay una parte importante que está acá en Argentina, y se ha habido de alguna manera afectadas con ciertas formas de
no poder votar a algunas personas o una Claro. gran parte importante, y otras que hasta el momento de ahora están intentando saber dónde ir a votar, porque bueno, nada, o sea, la información es algo que estaría un poco confuso en ese aspecto, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, sin lugar a dudas, perdón, para mí es eso, es un estado de alerta constante. Sí. Es estar ahí y sobre todo, bueno, pensarnos también a nivel regional, me parece como que es un desafío, creo yo, ¿no? Veníamos hablando sobre esta secuela de la estructura racista, del patriarcado también, ¿no? Y de los fundamentalismos que vienen avanzando, y que tal vez una de las formas, ¿no? Que eso es algo que desde el espacio de identidad y en otros espacios de organizaciones, es pensar también desde ese lugar, o sea, porque lo que pasa en un lugar termina impactando en el otro, y es como ahí empezar a hacer ese entretejido puesto del Sumacamaña, que tiene que ver con eso, o sea, como Claro. hacer comunidad de comunidades. Sí. Y eso, ¿no? Justamente es el estado de alerta. Vos sabés que, y acá desde el programa teníamos muchísimas ganas de charlar con vos. Te queremos agradecer por el tiempo, por la predisposición, y me gusta esto de llevarnos para mañana también, cuando tengamos que hacer nuestras lecturas políticas, hacerlo desde ese lugar de alerta que históricamente vamos a, al parecer, seguir sosteniendo. Chana, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, por la predisposición, por todas tus definiciones. Nos ha encantado hablar con vos. Bueno, un placer hablar y escucharles, así que bueno, estamos acá. Seguimos en contacto. Para lo que se llegue a necesitar, sí, para entretejer. Exactamente. Te agradezco muchísimo, te mandamos un beso enorme, Chana, que estés muy bien. Bueno, un abrazo ahí a todos y a todas y a todos.